Bienvenidos todos a esta entrevista. Estoy aquí con el abogado colaborador y esta es nuestra segunda entrevista de carácter filosófico. Hoy quisiese platicar con usted, abogado, temas muy interesantes, no sin antes que darle la bienvenida, cuéntenos un poco cómo está, cuál es su nombre para poder iniciar con esta entrevista. Primero, buenas noches, Sofi, muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que tenemos esta entrevista. Para quienes no me conocen, mi nombre es Javier López, soy abogado y trabajo como juez en una unidad judicial multicompetente civil del Cantón Chone. Muchísimo gusto. Muchas gracias por estar aquí presente, abogado, por darnos esta oportunidad de escuchar cómo usted piensa de ciertos temas, cómo podemos unir, hilar estas ideas para crear conclusiones que nos pueden ayudar en nuestra vida práctica, quizás como profesionales o como estudiantes, y entender el sistema jurídico de una perspectiva nueva, diferente. Entonces me gustaría empezar, más que entrevista, este conversatorio con usted, con la primera pregunta. ¿Cómo piensa usted que afecta tener lagunas jurídicas en nuestro ordenamiento normativo? Obviamente se espera que la norma, todas las disposiciones legales, abarquen todos los supuestos que pueden darse en la vida, ¿no? Que si alguien se cayó en un lugar por culpa de un X situación, existe una norma específica. Que si alguien bota basura en un lugar, exista, a veces uno busca esa especificidad, que existe exactamente la norma para cada caso. Pero en la práctica no es así, en la práctica uno se encuentra con situaciones en las que no hay ley para ciertas situaciones y uno dice, bueno, ¿y qué hacemos con estas lagunas jurídicas? Para estos casos no es muy rápido, pero por lo menos ayuda en algo. Por lo menos los jugadores, cuando emiten una sentencia en un caso concreto, si se llegan a repetir estos tres casos y no existe una norma que establezca este punto específico, al momento que se emiten fallos de casación de la Corte Nacional de Justicia, con eso, si hay triple reiteración, o sea, los jueces coinciden, porque obviamente hay casos en que no coinciden, es la interpretación, cuando le da al caso y a la norma. Pero cuando se da en esta situación de que el hecho se repite por tres ocasiones seguidas, se denomina aquello como un fallo de triple reiteración y se convierte en ley. Entonces, cuando no hay una ley específica en un caso, estos fallos de triple reiteración sirven. O en su efecto, cuando el juez considera de que una norma se queda un poco corta en algún caso, uno puede solicitar la interpretación, uno puede solicitar una consulta a la Corte Provincial y de esa manera poder ampliar el alcance de la norma a un caso específico. Son situaciones que se resuelven las antinomias, o en su defecto también nos ayudamos como jugador de las doctrinas, por ejemplo, de las doctrinas de tratadistas muy conocidos a nivel mundial, y uno para resolver esta situación de un caso concreto en el que no tiene cómo, hacia dónde apuntar por justamente esa antinomia, esa falta de norma, uno aprovecha lo que ha dicho un tratadista en un caso, lo que ha dicho la jurisprudencia, que me refiero a las sentencias, y uno de ahí se va ayudando para resolver estas situaciones. Es muy interesante, sí, realmente cuando hablamos de lagunas jurídicas hablamos de que no siempre se responde escrito lo que se tiene que hacer. Y es cierto que el derecho pues es cambiante y no siempre vamos a tener, no todos los casos son iguales. Los contextos pueden variar muchísimo y creo que desde su perspectiva de juez podemos ver incluso más ejemplos de que no siempre todo está escrito, de que hace falta a veces interpretaciones distintas o que hay cosas que no cierran. Yo creo que es una realidad, quizás que a veces estas lagunas pueden traer conflictos al momento del ordenamiento jurídico donde el juez hace su papel, ¿no? De interpretar, de ver cómo solucionar. Y yo creo que son retos, pero que precisamente conforman el derecho de una manera, lo hacen complejo, hacen ver que el derecho pues tiene su complejidad, tiene su profundidad. Ahí has dicho algo muy importante, el derecho es cambiante, no es lo mismo lo que pensaban personas en los años 60 sobre un determinado aspecto de la vida con lo que pensamos ahora. Mira el caso del aborto, el matrimonio igualitario, Cierto. es decir, situaciones que hace 40 años eran un escándalo, no existía norma, la gente que quería hacer valer ese derecho no podía, no tenía para dónde ir, y mira, actualmente ya se puede, pero ¿qué pasaba con los jueces de ese tiempo cuando no encontraban la disposición legal? Entonces, de ahí, de cierta manera, como te digo, ayudan las sentencias, la doctrina, las jurisprudencias, entonces, una manera de ayudarse, práctico y es necesario.
también la abogada de esta asignatura siempre nos menciona que el derecho no es perfecto. Entonces, que precisamente como está creado por personas, por nosotros que no somos perfectos, tienen estas imperfecciones, estas lagunas, estos malentendidos, etcétera. Porque a mí me parece justo que esa no sea lo legal, lo que es legal no me exactamente. Cada persona tiene su manera de pensar. Por eso, claro, llegar a debates para la promulgación de estas leyes son terribles. Pasan al primer y segundo debate en la asamblea y aún así no se ponen de acuerdo y a veces sus proyectos quedan en la nada por años, hasta que alguien se anima y ya con más decisión. Muchísimas gracias. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿usted considera que la jerarquía de las normas que están en la famosa pirámide de Kelsen ayuda a resolver controversias entre reglas? Bueno, es una norma constitucional, tiene rango de esa manera y tiene que ser respetada sí o sí. Pero obviamente la misma Constitución también nos establece que si alguna norma inferior a la Constitución garantiza de mejor manera un derecho, esa va a prevalecer, porque recordemos que lo que tenemos que garantizar son los derechos. Y como ustedes saben, a veces la Constitución tiene aspectos muy genéricos que trata de abarcar muchos de los aspectos de la vida de las personas, normal, la vida del país, de las instituciones, pero no puede entrar en detalles. Entonces de ahí vienen las resoluciones, ¿qué más? Las ordenanzas municipales, las ordenanzas distritales, y todas esas están concatenadas de tal manera de que una respete a la otra. Pero si una tiene un derecho mejor desarrollado que las demás, obviamente la Constitución misma nos dice, esa debe de prevalecer. O sea, no es exactamente que tenemos que regirnos por esa pirámide, no es la verdad total. Pero sí, es un parámetro que ayuda en cierta manera cuando hay leyes orgánicas, leyes especiales, por temporalidad, tantas maneras de cómo se interpretan las leyes. Como una guía, ¿no? Porque cuando hablamos de este caso de resolver controversias entre reglas, normalmente hablamos de antinomias. Y hay diversas maneras o criterios para resolver antinomias. Uno de ellos precisamente es lo que usted menciona, el orden jerárquico de las normas. Ver que, por supuesto, la Carta Magna con la que nos regimos, esa va a tomar una prioridad. Es simplemente un criterio, pero me parece importante porque en algunos debates, como usted menciona, por ejemplo, de la Asamblea, alguna reforma de alguna norma o incluso alguna creación de alguna norma, siempre tiene que respetar los principios, respetar más bien la Constitución y lo que establece. Y sí, la verdad que yo también creo que es útil para resolver estas controversias. Y bueno, la tercera pregunta también nos impulsa a pensar un poquito más en estos temas similares, y es, ¿quién para usted tiene mayor importancia para resolver defectos como lagunas y antinomias en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Los legisladores o los jueces? Ahí sería como un empate técnico. No te podría decir exactamente cómo el legislador, si un juez o un legislador tiene. Lo cierto es que nuestros legisladores van por nosotros, son nuestros representantes en la Asamblea y justamente su función básicamente es la promulgación de leyes, realizar proyectos, arman mesas de debate. Entonces ellos tienen más facilidad porque encuentran todos los aspectos que se pueden dar para la creación de una ley, para puesta en vigencia de una ley. En cambio el juzgador es más para ciertos casos concretos, situaciones que a él están pasando y que denota de que la ley no abarca todos los aspectos o que existe contraposición entre leyes. Ahí se aplican los principios que la ley, creo que los mejor desarrollados están en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Habla de la ponderación, por ejemplo, que es uno de los que más sonó en esta nueva era de la Constitución, cómo poner un principio con otro. Entonces, ambos tienen igual papel predominante, no sé predominante, están como empatados básicamente. O sea, ambos son válidos. Claro, yo creo que igual en un caso idóneo, lo idóneo es que tratemos de evitar las lagunas, las antinomias. Y siento que el rol de los legisladores igual es importantísimo. Quizás yo pensaría que los legisladores tendrían que ser un poco más estrictos al momento en el que se trata de analizar la ley. Obviamente es complicadísimo, porque tenemos bastantísimas antinomias, bastantísimos vacíos, más que todo lo que más hay. Entonces yo creo que igual esta corrección de estas situaciones podrían ayudar a que el trabajo del juez sea incluso más sencillo, sea más, digamos, práctico al momento de que se utiliza, porque no solamente ayudaría en tema tiempo, en tema de resolver más casos,
sino que también creo que ya no es algo que serviría solo para un juez, sino que serviría también para varios. Bueno, Ahí, por ejemplo, tú puedes ver el caso, no he tenido la oportunidad de leer mucho al respecto, pero uno se orienta de las lecturas que he hecho durante los años. El caso del common law de los Ajá. países ingleses. Ellos Uh-huh. básicamente basan sus jurisprudencias con sentencias. Ellos se crean la ley, obviamente, pues la ley tiene que ser creada. Pero la mayor parte de los casos están basados en sus propias sentencias. Ellos citan Sí, sentencias de otros casos, en donde van diciendo, bueno, tal juzgador resolvió esta situación de una de esta manera. manera. Y Uh-huh. para todos significa como que fuera propiamente una ley. En nuestro país no ocurre eso. En nuestro Sí, país, solo en materia constitucional, si se está sentando aquello, entonces tú encuentras a, eh, a grandes pensadores o personas que manejan esta línea constitucional citando una sentencia por sobre otra y viendo cuál se podría aplicar un caso, mientras nosotros en la justicia ordinaria más nos basamos en la propia ley. Entonces es más complicado porque, como te decía, para que una sentencia en la justicia ordinaria, la que nosotros manejamos, tenga rango de ley, tiene que haber un fallo de triple reiteración, que tres fallos en la Corte Nacional de Justicia coinciden en ese mismo punto. Entonces es como una traba que se genera a los jueces, lo que no ocurre en el derecho anglosajón, que es más directo. La sentencia claro. prácticamente es aplicable para todos los casos similares que tengan. Es interesantísimo realmente y ver sobre todo la diferencia entre el common law y el civil law, que es el que manejamos. Es interesante. Yo creo que sin duda esta manera de resolver los conflictos puede tener sus pros y sus contras, pero lo cierto es que en la actualidad, al menos en su trabajo como juez, que es como usted ejerce, pues estas lagunas y antinomias son una realidad. Se viven, se ven y las soluciones es lo que hay que buscar. Ya no es como que en su deber como juez se pueda hacer de más, quizás eso sería un poco más el trabajo de los legisladores. Claro, el problema pero... es que si el juez se va un poco más allá y no le atina, por ejemplo, claro. como decía, como un lado, cogen otra sentencia, yo también la cojo, hay jurisprudencias, aunque no son fallos de triple reiteración, igual orientan, igual ayudan, ¿no? El Código Orgánico de la Justicia Judicial establece la doctrina, la jurisprudencia, te sirven, ¿no? Pero corres el riesgo de que quizás te vaya más allá y te acusen de ser prevaricador, o sea, incurriste en un delito que es el de prevaricato. Entonces, Claro. es mucho de cuidarse, no por uno, o sea, probablemente, sino también a las personas a quienes uno le administra justicia, ¿no? Que no vayan a caer en un error judicial provocado por alguien que por intentar resolver un conflicto en realidad lo empeoró. Entonces hay que tener mucho cuidado en Hay ese que tener tema. tino para decir las cosas. Y bueno, de hecho este tema es muy interesante, creo que tiene mucho que ver con la cuarta pregunta, y es, ¿qué piensa acerca de nuestro ordenamiento jurídico? ¿Considera que es lo suficiente garantista y eficaz? ¿Cómo podríamos mejorar nuestro sistema normativo? Bueno, supuestamente, dicho por muchos entendidos constitucionalistas, nuestra constitución es una de las más garantistas que hay. O sea, Sí. inclusive hay derechos para la naturaleza, en otros lados no Uh-huh. los tienen. Entonces, más allá de eso, obviamente, como el derecho es cambiante, surgirán de pronto nuevos derechos o en su efecto otros se consideran obsoletos de pronto por el transcurso del tiempo. Pero ya en la práctica, ¿cómo dices tú puedes ir mejorando esto? Yo creo que darle mayores facultades a los jueces, como te decía un rato, de que puedan directamente lograr soluciones con la creación de sentencias que permitan resolver estos conflictos. Por ejemplo, a manera de ejemplo, nosotros tenemos un control concentrado de constitucionalidad. Es decir, si yo considero que una norma no es constitucional, un juez del common law directamente no la aplica y aplica lo que debe ser, le da una interpretación garantista, ¿no? Pero yo como juez no lo puedo hacer. Yo tengo que enviar un informe a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional nos diga si esa norma guarda unidad y coherencia con los postulados constitucionales. Y de acuerdo a eso, o la quita del sistema legal o la modifica de tal manera que sí pueda adaptarse, ¿no? Pero eso es un trámite que no es directo, o sea, tranquilamente yo hago el pedido ahora y me llega después de un año. Claro. Entonces, y dicen que si la respuesta no llega a un determinado periodo de tiempo, se aplica como está la norma. Entonces, Claro. yo creo que eso sería una manera más directa y más eficaz para lograr solucionar estas cuestiones de anomias, antinomias y lograr una mejor administración de justicia. Claro, aparte del derecho no solamente es lo escrito, sino también quiénes lo ejercen o quiénes son los juristas que están detrás. Y bueno, actualmente en el país, por más de que puedan existir garantías o, digamos, a simple vista una eficacia, el hecho de que se lo aplique con las personas, con la cantidad de corrupción a veces que hay, es complicado también manejarlo.
Pero sí, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, es muy interesante tener esta visión nueva, ¿no? Porque cuando yo estoy en la universidad se habla pues de una perspectiva quizás de abogados, quizás de nosotros ejerciendo como tal, pero quizás el hecho de tener una perspectiva más judicial nos aporta algo diferente y creo que también es importante lo que usted menciona. Y para finalizar, quisiese terminar con esta pregunta. Para usted, si dos principios colisionan, como por ejemplo la libertad con la seguridad, ¿cómo podría resolverse el caso? Existen sentencias constitucionales que por otro tipo de principios o derechos han hecho largas exposiciones, sentencias de hasta 60, 80, 100 Claro. páginas. Una creo que la más conocida, más que este, es relacionado con el derecho a la libertad y a no injuriar a otras personas. ¿Hasta dónde llega el alcance de yo Claro. poder hablar de ti sin llegar a la injuria? Pero es mi derecho a decirlo. Pero y la afectación que te puede estar causando moralmente, esa Claro, manera ejemplo. claro. Pero en tu caso me estás De preguntando la libertad y la seguridad. de la libertad y la seguridad. Esto guarda bastante relación con lo que está pasando en el país actualmente, con lo relacionado a los estados de excepción. Te limitan tu libertad por un bien que también se intenta proteger, que es la seguridad. Entonces, es bien complicado. La Constitución ni siquiera establece que se extienda tanto los estados de excepción, y hemos tenido uno tras otro con el aval de la Corte Constitucional, porque al final de cuentas todo pasa por la Corte Constitucional. Entonces, es un poco complicado para un juzgador que te toque un caso concreto respecto a la libertad y a la seguridad, buscar, sin afectar el derecho de un lado, no perjudicar el derecho o menoscabar el derecho del otro. Entonces, ahí sí nos tocaría quedarnos bastante tiempo en ese tema. Ponderar, por ejemplo. Exacto, los principios, la ponderación se encuentra en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, aparte de otras formas de resolver estos problemas de antinomias y anomias. Pero básicamente sí, podría ser con la ponderación, que estuvo muy famosa. Yo hice un curso hace unos 2 años y ya estaba como está pasando de moda ya. ¿En serio? No, a manera de broma, ¿no? Porque lo cierto es que se abusó tanto de la ponderación que a veces se ponderaban cuestiones que no había necesidad de ponderar. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, se abusó tanto en sentencias constitucionales de este estilo que llegó un punto que no, como dice, pare aquí y ya metámonos en otro asunto. Pero está vigente, la norma lo permite y es una manera eficaz de resolver este tipo de situaciones. Claro, para mí, la verdad, siendo muy realista, entre antinomias de reglas o conflictos entre principios, para mí los principios se extienden un montón porque ya entramos en materia filosófica. No somos tan específicos como puede ser una Claro. regla. La regla te marca esto es así por tal situación. Claro, El principio abarca muchas cosas, ¿no? Y son los debates más interesantes, digo yo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, abogado, ha sido un placer conversar con usted de estos temas tan interesantes. Quisiese entonces agradecerle porque todo lo que usted ha mencionado me va a servir a mí, en mi proyecto, en mi PIS, y muchísimas gracias de antemano por estar presente. Gracias a ti por haberme hecho esta nueva invitación. Ya teníamos otra oportunidad que nos entrevistamos y te agradezco. Estoy a las órdenes para todas las oportunidades que se puedan. Muchísimas gracias.